En el campo de batalla de la mente, no es la espada más afilada la que define la victoria, sino el espíritu más estable, aquel que mantiene la calma ante el ataque psicológico del enemigo, se convierte en un enigma imposible de penetrar. Los manipuladores prosperan en el caos, beben de la agitación ajena, necesitan que te agites para que las cuerdas de su trampa se cierren. Pero un hombre de mente fría es como un muro de piedra. Ningún grito lo sacude, ningún truco lo mueve. Si buscas la victoria en esta guerra silenciosa, permanece. Si no soportas la disciplina del autocontrol, sal ahora de este campo, pues aquí solo los estrategas sobreviven. Manipular es provocar, plantar emociones para cosechar reacciones. Es una guerra invisible en la que el enemigo no levanta la espada, pero intenta guiar tu mano para que tú mismo te hieras. Por eso digo, el terror de los manipuladores no es la furia, no es el contraataque verbal, no es la explosión de fuerza, es la ausencia de movimiento, es la mirada que no delata miedo, la postura que no suplica aprobación, el silencio que convierte cada intento de control en un gesto ridículo. La mente fría es un campo minado para el manipulador. Cada paso que da es un riesgo, cada palabra que lanza cae en el vacío. Un manipulador solo existe cuando encuentra una mente dispuesta a bailar al son de sus cuerdas invisibles. Pero cuando te conviertes en una fortaleza de disciplina, cuando observas en lugar de reaccionar, todo el poder que él creía tener se disuelve como la niebla bajo el sol. La mente fría no se aferra a justificaciones, no se apresura a explicarse, no corre a apagar incendios que el otro intenta encender. Permanece firme, implacable, hasta que el manipulador percibe que su arsenal emocional es inútil. La verdadera victoria está en no ofrecer el campo de batalla que él necesita para ganar. Controlar las propias emociones es un arte marcial invisible. Cada provocación es un golpe que puedes esquivar sin mover un músculo. Cada trampa emocional es una puerta que solo se cierra si entras en ella. Por eso, un hombre de mente fría no se apresura, no levanta la voz, no se pierde en explicaciones. Domina el ritmo de la guerra psicológica con la paciencia de un general que conoce el terreno y espera el momento justo para avanzar. La manipulación se alimenta del calor de la reacción. Cuando todo lo que encuentra es hielo, el manipulador se pierde en su propio juego. El manipulador es un depredador frágil, parece feroz, pero su fuerza depende de la sangre emocional de la presa. Cuando te niegas a sangrar, cuando no entregas miedo, rabia o desesperación, se marchita ante sus propios trucos. La mente fría no es pasiva, es estratégica, observa patrones, descifra intenciones, anticipa movimientos. Al mantener el silencio calculado, desmontas el castillo de naipes del manipulador sin necesidad de tocarlo. Es la guerra ganada sin batalla, el triunfo de la disciplina sobre el caos emocional. En el arte de la guerra, no hay victoria mayor que la conquista sin derramamiento de sangre. En la guerra psicológica, esa conquista se llama control. Cuando dominas tus impulsos, dejas de ser un peón en el tablero ajeno y te conviertes en el jugador invisible que dicta el fin del juego. Ninguna manipulación puede sobrevivir cuando la reacción muere antes de nacer. Una mirada firme, un silencio pesado, una respuesta lenta y pensada. Eso es el terror del manipulador. Es la fuerza que ningún grito puede destruir. Un hombre que no se apresura en responder desmonta las trampas del enemigo. Cada manipulación es una invitación a la prisa, a la reacción irracional, a entregar el propio poder. Pero aquel que respira hondo, que observa como un general, observa el campo antes de mover un soldado, rompe la lógica del manipulador. Él espera un conflicto emocional y encuentra un muro de serenidad inquebrantable. Ese muro no se construye de la noche a la mañana, se erige con disciplina, autoconocimiento y la certeza de que ninguna provocación vale más que tu paz estratégica. Los manipuladores son maestros del teatro, actúan,
distorsionan, gritan, lloran, suplican, todo para arrastrarte a su escenario, pero la mente fría no entra en escena. Observa desde lejos, analiza, decide si el espectáculo merece siquiera una mirada. Al negar combustible a la manipulación, la estrangulas lentamente. La guerra emocional es asimétrica. El manipulador juega con el caos, tú vences con el orden. Donde hay orden interno, no existe espacio para ser controlado. Donde hay silencio, no hay cuerdas que puedan arrastrarte. La mente fría no es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. El manipulador intenta usar tus heridas, tus dudas, tus recuerdos contra ti. Pero un guerrero de la estrategia conoce su propio terreno. Ya ha mapeado sus puntos débiles, ya ha fortalecido sus murallas. Ninguna palabra venenosa, ningún gesto calculado puede romper el castillo de quien se gobierna a sí mismo. La verdadera victoria en la guerra psicológica no es herir al otro, es no ser herido, y eso solo es posible cuando la tormenta de afuera no alcanza tu centro. Muchos caen porque quieren mostrar fuerza gritando, reaccionando, explotando. Pero eso es música para los oídos de un manipulador. Prospera en el ruido, se alimenta del caos que causa. La mente fría, en cambio, es silencio que corta más hondo que cualquier espada. Es una mirada firme que dice sin palabras: aquí, no tienes poder. Esa mirada desarma, porque le quita al enemigo su única arma, tu reacción. Quien no puede moverte tarde o temprano es derrotado por su propia impotencia. La frialdad mental es un arte que exige disciplina. No nace del azar, sino del entrenamiento diario de la mente para no ser rehén de las provocaciones. Quien la domina no se precipita, no toma decisiones para demostrar un punto, no lucha batallas inútiles. Sabe que todo manipulador quiere prisa, quiere empujarte a un terreno inestable donde las emociones te ahogan. Pero el hombre frío permanece en la orilla, observa y espera a que el enemigo se hunda en su propia trampa. La paciencia es una hoja afilada que corta sin prisa. Entiende esto. El manipulador solo existe mientras haya alguien dispuesto a jugar su juego. La mente fría le quita la energía a la trama, rompe la ilusión de control del adversario. No hay espectáculo, no hay drama, solo una barrera impenetrable de serenidad estratégica. Cuando perciben que no pueden desestabilizarte, los manipuladores se deshacen como humo al viento. No temen tu furia, temen tu calma, pues es la sentencia silenciosa de su derrota inevitable. El verdadero guerrero no es el que grita en el campo, sino el que vence sin necesidad de alzar la voz. Una mente fría es como un lago profundo. Nadie conoce su verdadera fuerza hasta ser tragado por él. Cuando el manipulador percibe que sus palabras, amenazas o seducciones chocan contra un muro de indiferencia calculada, el miedo se instala. Descubre que no tiene poder sobre ti, porque tu centro no es accesible, no puede ser tocado ni moldeado por juegos ajenos. Hay poder absoluto en el silencio mental. No es vacío, está lleno de estrategia. Cada gesto es calculado, cada palabra medida. La ausencia de reacción es, por sí sola, una respuesta devastadora. Le muestra al manipulador que no hay brecha para el control, que el campo de batalla no es emocional, sino racional. Y ante esa frialdad, se ve expuesto, pequeño, impotente, comprendiendo que su imperio de manipulaciones no puede ni siquiera rozar una mente blindada. Los débiles dependen del caos para gobernar. Necesitan que explotes en ira, que grites, que te desesperes, porque así plantan sus trampas. Pero cuando permaneces inmóvil por dentro, observando cada movimiento, como un general mira a un enemigo cansado, el caos cambia de lado. El manipulador comienza a tropezar con sus propias mentiras, a perder la compostura, a mostrar sus intenciones. Tu mente fría es el campo minado invisible donde él se destruye, solo. No confundas frialdad con pasividad. La frialdad es una hoja afilada,
forjada en el control interno y la disciplina estratégica. No es huida, es ataque silencioso. Cada vez que eliges no reaccionar, no responder a la provocación, no caer en el juego emocional, estás reposicionando el tablero a tu favor. Y cuando la pieza final se mueve, la victoria es tuya. No porque gritaste más fuerte, sino porque supiste esperar con precisión letal. Los manipuladores son maestros en crear tormentas, porque saben que la mente común se pierde en el ruido. Pero ante tu calma, el truco se vuelve patético. Lanzan cebos emocionales, esperan tu reacción, y cuando no encuentran nada más que silencio estratégico, el miedo cambia de bando. Quien antes creía tener el control empieza a sentir la presencia de un poder invisible, un dominio que no puede ser roto porque no se expone, no se ofrece en sacrificio. Un guerrero no vence respondiendo a cada flecha lanzada. Vence cuando el enemigo se cansa de disparar y comprende que nada lo alcanza. Lo mismo ocurre en el campo de la mente. Si eres impenetrable, si tus sentimientos no son juguetes en manos de nadie, el manipulador no encuentra alimento. Se debilita, se pierde, se destruye por dentro. Ese es el arte superior del combate psicológico. Vencer sin luchar, solo controlando tu propio fuego interno. El manipulador no teme la fuerza bruta, pues sabe esquivarla. Lo que teme es la ausencia de respuesta, la frialdad que convierte sus palabras en ecos sin valor. Cada vez que no reaccionas, un muro invisible se alza entre ustedes, y él se ve pequeño, impotente ante quien no se deja arrastrar a su juego. La mente fría es como un espejo que devuelve al enemigo su propio veneno, obligándolo a probar su propio desespero. Un general sabio nunca se coloca en el campo de batalla elegido por el enemigo. Del mismo modo, un hombre estratégico no entra en los teatros emocionales armados por los manipuladores. Permanece sereno, elige su terreno, dicta el ritmo, no cede al calor de la provocación. Así se gana la guerra antes incluso de comenzar, cuando la mente permanece intocable y el adversario comprende que tu fortaleza no puede ser invadida. No te engañes, la frialdad no es ausencia de emoción, es disciplina sobre ella. Mientras otros explotan en ira, se justifican o imploran comprensión, tú permaneces inmóvil como una montaña, observando el caos deshacerse por sí mismo. Es en esa quietud calculada que el manipulador encuentra su derrota, pues no puede usar armas emocionales contra quien no sangra por dentro. El hombre frío es un misterio que inquieta, un enigma que el manipulador no puede descifrar. Lanza cebos y solo encuentra silencio. Provoca y el silencio responde. La mente fría desarma sin necesidad de atacar, pues el mayor terror de quien manipula es percibir que no tiene ningún poder sobre ti. Y cuando el enemigo lo comprende, la guerra está terminada antes del primer golpe. La mente fría no solo protege, también domina. Porque mientras otros son arrastrados por el calor del momento, tú te mueves como un estratega invisible, eligiendo cuándo y dónde actuar. Cada palabra tuya es medida, cada gesto calculado, y el manipulador, acostumbrado a jugar con los impulsos ajenos, se pierde en el laberinto de tu silencio. La ausencia de reacción es la hoja más afilada que puedes portar. Cuando te niegas a ser un juguete, el manipulador prueba su propio veneno, la impotencia. Percibe que su mayor arma es inútil frente a ti, y eso corroe su ego como el óxido al hierro débil. La frialdad mental es una fortaleza que ningún ataque emocional puede atravesar. Es el triunfo del guerrero interior sobre las batallas invisibles que los débiles intentan librar contigo. El manipulador necesita tu calor, tu prisa, tu ansiedad para vencer. Sin eso, no tiene terreno donde luchar. La mente fría es el desierto donde sus artimañas mueren de sed. Cuando no alimentas el juego se acaba, y quien un día se creyó maestro de la manipulación se ve como un aprendiz perdido ante tu dominio emocional. La verdadera victoria no es derribar al otro, es no dejarse arrastrar a su arena.
La mente fría transforma ataques en ecos, provocaciones en polvo, insultos en viento. Mientras él grita, tú observas. Mientras él planea, tú esperas. Y cuando finalmente actúas, tu acción es tan precisa que no queda duda de quién realmente dirigió la batalla desde el inicio. La frialdad mental es el arma que nadie puede quitarte. Ninguna palabra hiere, ninguna mirada desestabiliza, ninguna mentira te captura cuando tu mente es un lago inmóvil, profundo, inquebrantable. Los manipuladores pueden intentarlo 100 veces, pero sin acceso a tus emociones, no tienen munición. En el silencio de tu mente, se pierden, porque no existe brecha para el ataque. He aquí la verdad final. El poder no está en dominar a los demás, sino en no ser dominado por nadie. La mente fría es el terror de los manipuladores porque no se arrodilla ante el caos ajeno. Marca el ritmo, impone respeto sin gritar, vence sin luchar. Si deseas esa fuerza, cultiva el control, practica el silencio, vive como quien no puede ser tocado. Esa es el arte de la guerra interior, y solo el estratega que la domina jamás será vencido.